Buenos días, queridos amigos del Centro Piper. Digo buenos días para los amigos que nos siguen desde Argentina, porque son las 12:29, casi 12:30. Y estamos iniciando esta transmisión conectados con España, donde son las 17:30 horas. Y este tercer encuentro del curso anual 2023 del Centro Piper, el 17 curso anual, nos lleva a la figura del gran San Bernardo de Claraval. El tema de hoy, San Bernardo de Claraval, abad y doctor de la Iglesia. En este caso, a cargo del padre Santiago Cantera, prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Bueno, queridos amigos, gracias por estar, gracias por compartir este momento, gracias a todos los que van a ver en diferido por el horario que en Argentina es un horario no común para nosotros, pero que van a ver después esta presentación. Vamos entonces a presentar al padre Santiago Cantera Montenegro, que es español, que es doctor en historia medieval por la Universidad Complutense de Madrid y que es prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El padre Santiago Cantera además ha escrito algunos libros, entre los cuales queremos resaltar Los monjes y la cristianización de Europa, San Bernardo o el medioevo en su plenitud, Luces de la Hispanidad, la valiosa huella española en América, un legado fértil, La Virgen María en el magisterio del Papa Pío XII y La crisis de Occidente, orígenes, actualidad y futuro. Así entonces, presentado, le damos la bienvenida al padre Santiago Cantera, abad del monasterio de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Padre, muchas gracias por recibirnos y por este tiempo que nos va a dedicar, padre. Muchas gracias y muy buenos días para Argentina y buenas tardes para España. Muchas gracias, don Cristian, y al Centro Piper por ofrecerme esta posibilidad de compartir un tiempo con ustedes y, bueno, espero pues, poder acercarles un poquito más a la figura de San Bernardo de Claraval, por quien siempre he tenido una atracción muy fuerte y en mi vocación monástica influyó desde los 12 años que comencé a acercarme un poco a su figura. Así es, decisivo. Ahí vimos una conferencia suya del año 2014 donde contaba la gran influencia, ¿no?, de San Bernardo en su vocación, padre. Así es ciertamente, ¿no? O sea, que él ha sido personalmente para mí muy cercano, muy influyente y en todos los aspectos y entre otros en su profunda devoción mariana. Así que cuando quieran, pues nos podemos acercar un poquito a su figura, a lo que Muy bien, significa. padre. Entonces, para que siga influyendo la figura de San Bernardo de Claraval, también en nuestros días, ahí le damos la palabra y lo escuchamos atentamente en esta presentación sobre San Bernardo de Claraval, abad y doctor de la Iglesia. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues nos podemos acercar, en primer lugar, a algunos aspectos biográficos de la figura de San Bernardo, una figura central en el siglo XII europeo. De hecho, uno de sus biógrafos más importantes, el cisterciense irlandés padre Ludi, subtituló su biografía sobre San Bernardo como el siglo XII de Europa. Y bueno, nació efectivamente en el año 1090 y falleció en el año 1153, un 20 de agosto, que es cuando la Iglesia lo celebra. Por lo tanto, vive en gran medida en la primera mitad del siglo XII, un poquito el último decenio del XI y algunos años de la segunda mitad del siglo XII. Va a ser una figura central para esta época del auge de la Edad Media
por la influencia que va a ejercer sobre, no solo sobre el mundo monástico, el mundo monacal, sino también sobre Francia, sobre la Francia de su tiempo y sobre toda Europa, lo que entonces se conocía como la cristiandad, esa identificación que había entre lo que conocemos como Europa y la cristiandad como concepto cultural, religioso y social. ¿San Bernardo de dónde es? Pues de una región que para la vida monástica en Francia y en toda Europa va a tener gran importancia, que es la región de Borgoña. La región de Borgoña es de la que va a salir en el siglo X una reforma benedictina importantísima como es la de Cluny o Cluny, los cluniacenses, y en entre el siglo XI y el XII, en el XII propiamente, ya va a ser la reforma cisterciense de Citeaux, de Cister, a la cual pertenece San Bernardo. San Bernardo nace en una familia de la nobleza, de la caballería, es hijo de un caballero del círculo del duque de Borgoña, nace en Fontaine de Dijon, en el castillo, hijo de Tescelín y de Alez o Alicia, una mujer profundamente piadosa, y ambos van a inculcar en él toda una serie de valores que van a quedar y de virtudes que van a quedar profundamente marcados para él, para siempre. La orientación devota, piadosa, religiosa por parte de su madre, fundamentalmente, y la orientación también hacia los valores castrenses, las virtudes castrenses por parte de su padre, y todo lo que es la enseñanza de lo que son los valores de la caballería medieval. Ambos elementos van a identificar en gran medida la personalidad de San Bernardo a lo largo del tiempo. De hecho, él, tiempo más adelante, siendo abad de Claraval, y ya una persona muy influyente, va a ser el que impulse a los nacientes caballeros templarios de la Orden del Templo de Jerusalén y el que impulse al final de su vida también la Segunda Cruzada, que fracasará y él asumirá como una prueba, como una purificación que le acercará más a Dios porque las críticas por este fracaso recayeron sobre él. San Bernardo se formó en medio de una familia de 7 hijos, del matrimonio es el tercero, son Guido, Gerardo, Bernardo, Umbelina, Andrés, Bartolomé y Nibardo, los 7 hijos del matrimonio. Y fue educado en el ambiente de esta piadosa y caballeresca familia cristiana. Su madre, Alicia o Alez, descubrió pronto las dotes nada comunes del niño. Y el propio padre, aunque él pertenecía al mundo castrense, pues también descubrió sus cualidades para la vida intelectual. De ahí que pronto lo mandaron a estudiar en la escuela de unos canónigos regulares, también en la zona en la región de la Borgoña, y volvería después a Fontaine. Un hecho que marcaría profundamente su vida desde el punto de vista humano y espiritual sería el fallecimiento de su madre, la muerte de su madre Alez o Alicia. San Bernardo, por lo tanto, a diferencia de otros hermanos, en un principio, más que hacia la milicia, se orientó hacia la vida del estudio y la vida religiosa. Y así marchó, se retiró en el año 1112-1113, llevando consigo, porque este es uno de los rasgos que más va a llamar la atención de su personalidad a lo largo de todo el tiempo de su vida, es la atracción poderosa que ejerce. Es como un imán que atrae a muchísimas personas de alrededor y se lleva a otros 30 familiares y compañeros, entre ellos 4 hermanos suyos, al monasterio de Citeaux, de Cister, en la Borgoña, donde nació esta reforma dentro del mundo benedictino de los cistercienses, como decíamos, encabezada por San Roberto de Molesme, San Alberico y San Esteban Harbin. Era la época de San Esteban Harbin, abad que había impulsado ya esta reforma, que volvía a un estilo de vida monástico más austero, más centrado en el valor del trabajo junto con el de la oración comunitaria, con el del oficio divino, un estilo de vida que quería volver en gran medida a lo que había sido
el modelo de los santos padres, de los padres del desierto, de los primeros monjes egipcios y del Próximo Oriente. Por lo tanto, un estilo de vida sumamente austero para quien procedía de la nobleza y de los ambientes de la caballería. Pero allí marcha y muy pronto también allí se forma como novicio, como monje, se descubren sus cualidades y va a ser designado abad de una nueva fundación que es la de Clairvaux o Claraval. Allí parte y en 1117, 1115, 1117, 1119, en toda esta época, él ya comienza a destacar como abad de Clairvaux, de Claraval. Allí va recibiendo discípulos, allí va siendo llamado a predicar en diversos lugares, comienza a escribir y su fama comienza a difundirse. La atracción de su persona hace que tanto cuando sale llamado por otros personajes de la Iglesia o del mundo seglar, como cuando él está como abad en el monasterio, acudan numerosos discípulos que se van a unir a la reforma cisterciense. Y de ahí que ya con ese impulso que se había iniciado bajo San Esteban Harding del Cister, San Bernardo lo lleva a su plenitud. Con la fundación de numerosos monasterios. La orden cisterciense se constituye entonces en el movimiento monástico más fuerte de toda Europa. Él va a escribir diversos tratados, como veremos, en los que aborda diversas cuestiones monásticas, teológicas, espirituales, de verdadero contenido místico. ¿Cómo es su personalidad? Pues su personalidad es una personalidad que muestra, según han destacado algunos autores, ciertos contrastes que pueden llamar la atención. Muestra una extraordinaria vitalidad y un tremendo impulso que nace de una capacidad de autosuperación, tanto de su timidez natural como de una salud más bien frágil. Pero pese a estos elementos, esa timidez y esa salud frágil, él toma un impulso fortísimo que nace de su profunda vida espiritual y de otras cualidades de virtudes humanas que él contaba. También se observa en él, como ha destacado algún autor, una mezcla de ardor y de dulzura, de rigor y de amabilidad, de seriedad y de ironía, de modestia y heroísmo, que es como la encarnación de todo lo mejor de la Francia de la época, según decían, ¿no? Y así, efectivamente, nos encontramos con un hombre que, con esta apariencia de contrastes, alcanza, sin embargo, un equilibrio en tantos puntos. Y uno de esos rasgos más destacados también es el de la amistad. Va a ser un gran amigo de sus amigos, amigo de algunas grandes personalidades de la época, especialmente del mundo monástico y eclesial, por los que tendrá verdadera veneración. El abad cluniacense, luego cisterciense, Guillermo de Saint-Thierry, de San Teodorico, el gran abad de Cluny, Pedro el Venerable, beato o santo Pedro el Venerable, el fundador de la orden premonstratense, que celebrábamos hace unos días, el día 6 de junio, San Norberto de Santen, Guigo I, el prior de la Gran Cartuja, San Malaquías o Morgair, arzobispo de Irlanda, y toda una serie de personajes notables de la época. Él es consciente de la fuerza de arrastre, es consciente de la fuerza de arrastre que ejerce su personalidad, de la atracción que ejerce y se verá a veces tentado por la ambición de poder, pero que él, sin embargo, va a saber siempre desterrar, dejar de lado. Es decir, una cosa es tener la tentación y otra sucumbir a ella. San Bernardo siente en algunos momentos nacer esta tentación, pero él es capaz de renunciar a ella y cuando quizá en los momentos más álgidos de su influencia en Europa es cuando un fracaso como el de la Segunda Cruzada, él lo asume como una purificación para evitar ese peligro de vanidad y de ensoberbecimiento. En la formación de San Bernardo hemos destacado, por lo tanto, el ambiente
caballeresco, hemos destacado la formación de los canónigos regulares, de la que él adquirió una formación en las artes liberales y una formación que le abrió al campo de la filosofía, además del de la teología, y luego la tercera que tuvo, por supuesto, en su monasterio, la formación también en su monasterio, donde la lección divina, la lectura espiritual bajo la guía del Espíritu Santo, rumiada, meditada, le va abriendo el campo de la sabiduría celestial. San Bernardo es protagonista, como hemos dicho también, del impulso cisterciense, y esa energía vital llevará a que cuando muere San Esteban Harding en 1134, ya había 74 monasterios cistercienses, buena parte de ellos por el impulso de San Bernardo. Pero cuando muere San Bernardo, casi 20 años después, en 1153, ya la orden cisterciense alcanzaba las 343 casas, los 343 monasterios, de los que 162 habían sido fundaciones de Claraval. Por lo tanto, la expansión cisterciense por toda Europa era enorme y se debía en gran medida a él, a su influencia. En 1191, como fruto de toda esta expansión, había unos 11.600 monjes y un siglo después llegaría a los 20.000 monjes, es decir, una difusión inmensa. ¿Cuáles son algunos de los aspectos doctrinales que trata San Bernardo? Bueno, por una parte, aborda temas monásticos, temas monacales. Su primer escrito es el tratado o el libro sobre los grados de la humildad y de la soberbia, donde hace una comparación con los 12 grados de la humildad que San Benito establece en la regla monástica que él escribió en el siglo VI, y establece una escala de 12 grados de humildad por los que se va subiendo hacia Dios. Paralelamente, San Bernardo en este libro va a señalar 12 grados de soberbia por los que uno se aleja de Dios y por lo tanto tiene como punto de partida esa escala de San Benito. San Benito es el gran maestro para San Bernardo en la vida monástica. La reforma cisterciense es una reforma dentro del mundo benedictino. Lo escribe con 35 años de edad, hacia el año 1125, se cuenta como su primera obra, una obra de juventud, pero también tiene algunos otros como el libro sobre el precepto y la dispensa, un libro un tanto más pesado de lectura, si se quiere, y la apología al abad Guillermo de Saint-Thierry, de San Teodorico, en la que realiza una crítica muy fuerte, en gran medida injusta, todo hay que decirlo, hacia el monacato cluniacense, del que critica las riquezas que sí es verdad que en muchas ocasiones se habían acumulado, cierta tendencia al lujo, pero al lujo de cara a dar mayor gloria a Dios en el culto. Bueno, tiene unas partes en las que ciertamente San Bernardo acierta y otras en las que cae en algo que es propio de él en ocasiones, que es la exageración por un celo de amor de Dios, ¿no? Pero que en algunas ocasiones le lleva un tanto al exceso. Como abad se mostró, sin embargo, siempre como un abad muy paternal, muy acogedor de sus monjes, cuidadoso del bien de sus hijos, tanto a nivel espiritual como material, y de todos los idealismos juveniles propios del noviciado, que llevan a veces pues, a ciertos excesos, de idealismos sanos, pero que llevan a veces a lo mejor a unos excesos en las penitencias, en las austeridades, en las tesis, que pueden degradar el cuidado de la salud. San Bernardo aprendió de todo ello un gran equilibrio y una discreción, esa virtud de la discreción, de la discreción benedictina, la moderación, el saber dar a cada uno lo que le corresponde, el equilibrio, un justo medio entre las cosas. Él, por la experiencia, más por el espíritu benedictino y el conocimiento de las fuentes monásticas, fue avanzando en este sentido de la discreción, que le llevaron también a ser un gran padre hacia sus hijos monjes. En el campo de la mística y de la teología, bueno, podemos resaltar que San Bernardo, como sabemos,
fue proclamado, fue canonizado en el año 1174 por Alejandro III y fue proclamado, declarado doctor de la Iglesia en 1830 por el Papa Pío VIII y se le conoce como doctor melifluo, como así lo llamó de hecho el Papa Pío XII en el centenario de su muerte, el 24 de mayo de 1953, con una encíclica titulada Doctor Mellifluus, doctor Melifluo, el doctor Melifluo, por la dulzura de su expresión en su boca, en sus escritos. San Bernardo desarrolla, por lo tanto, toda una serie de enseñanzas teológicas, espirituales, místicas, para el bien de todo el conjunto de la Iglesia. Él parte fundamentalmente en su conocimiento diario de la lección divina, de la liturgia, tiene un conocimiento perfecto de la Sagrada Escritura, se ha llegado a decir de él que habla bíblico, es decir, que engarza frases y expresiones de la Sagrada Escritura con el resto del relato que va haciendo. La regla de San Benito, las fuentes patrísticas, los padres de la Iglesia, también fuentes profanas del mundo clásico grecorromano, sobre todo el mundo romano, las conoce, es decir, tiene una amplia procedencia de conocimientos que utiliza como fuentes. ¿Y cuál es básicamente su teología mística? Su teología mística está fundamentada sobre el pivote del amor de Dios, hacia el cual se ha de ir elevando el amor del hombre, ir descubriendo el amor de Dios en el seno de la persona, ir descubriendo a Dios dentro de sí mismo, ir hacia la unión absoluta con Dios en la visión beatífica en el cielo, pero ya precedida también por los grados de unión que se permite en la vida presente. Es un verdadero místico. El hombre, para San Bernardo, como criatura de Dios, es un ser al que él ha dado una dignidad y una nobleza que le hacen superior a los animales y que radican en el libre albedrío. Pero precisamente por ese libre albedrío, el hombre ha caído, ha sucumbido, ha tenido lugar el pecado original y de esta manera, habiendo sido creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre ha entrado en lo que San Bernardo denomina la región de la desemejanza. Y por lo tanto ahora se trata de restaurar al hombre, orientarlo de nuevo de lleno hacia Dios, gracias a la obra redentora de Cristo y descansando todo ello sobre el amor. El hombre ahora, por la gracia, colaborando con la gracia, puede restaurar esa imagen y semejanza de Dios que aspira hacia la unión plena con Él, hacia la unión celestial. Y todo esto por la vía del amor, desde un conocimiento también de sí mismo. El amor de Dios, nos dice, hay dos escritos fundamentales, dos obras fundamentales relativas al amor de Dios en San Bernardo, aparte de otras muchas referencias en diversos sermones y en otras obras. Una es el Tratado del Amor de Dios y la otra son los comentarios sobre el Cantar de los Cantares, sobre el Cántico, sobre el Cantar de los Cantares. El amor de Dios es anterior al nuestro. Y Dios, amor supremo, debe ser amado por sí mismo. Nos dice San Bernardo que el motivo de amar a Dios es Dios y la manera sin medida. Hay dos razones por las que Dios debe ser amado por sí mismo. Una, porque no hay nada más justo. Otra, porque nada se puede amar con más provecho. La razón de amar a Dios es el mismo. Y va estableciendo 4 grados en esta escala del amor de Dios. El primero es el amor carnal, por el que el hombre se ama a sí mismo antes que a ninguna otra cosa. Es innato, pero enseguida le sale el precepto, le sale al paso el precepto del amor al prójimo como a sí mismo. Y poco a poco, así, para que ese amor al prójimo sea perfecto, deben nacer de Dios. Va poquito a poco subiendo hacia el amor de Dios. El segundo grado del amor es aquel en el que el hombre ama a Dios por sí mismo, por el hombre mismo. Ama a Dios, pero aún no por Dios, sino por sí mismo interesadamente. Pero la gracia salvadora de Dios va purificando este amor. El tercer grado es aquel en el que el hombre ama ya a Dios por Dios mismo, por él mismo. Y de ahí nace un amor más perfecto también hacia el prójimo. Ya ama con pureza, justamente y de forma gratuita. Y el cuarto grado del amor es ya más elevado. El hombre se ama a sí mismo por Dios. Es un amor divino tan grande y embriagador donde el alma, olvidada de sí, se lanza sin reservas a Dios y uniéndose a Dios
es un espíritu con él. Este es el estado del éxtasis que puede ser concedido en ocasiones por Dios al hombre y anticipa lo que va a ser esa unión mucho más plena de la visión beatífica y de la unión, lo que San Juan de la Cruz llamará la unión transformante en Dios, ya plena en el cielo, puesto que aquí solamente se puede alcanzar parcialmente y por participación, y distinguiendo siempre desde luego de lo que pueda ser toda forma de panteísmo disolvente que es ajeno absolutamente a San Bernardo y a la verdadera mística católica. San Bernardo aborda también todo esto con una belleza expresiva, con una belleza literaria especial en los sermones, que son un verdadero comentario sobre el cantar de los cantares, ¿no? Donde utiliza, se vale de todas las imágenes de la amada y del amado, de la esposa y del esposo, de esa unión nupcial, de esa mística nupcial que la Iglesia ha sabido descubrir y ya la tradición judía previamente en el cantar de los cantares, no quedándose en un mero cantar humano, sino una mística de la unión de Dios, de Yahvé, con el pueblo de Israel, y luego la Iglesia lo ha sabido interpretar como la unión de Dios, de Cristo con su Iglesia y de Dios con el alma, como es en el caso especialmente de San Juan de la Cruz. San Bernardo, a partir de aquí, de toda otra serie de imágenes de la viña, de los viñadores, etcétera, ha sabido valerse ampliamente para profundizar en toda esta esfera del amor de Dios. La teología mística de San Bernardo, por lo tanto, se puede resumir de la manera siguiente: Dios es caridad y por el don de la caridad Dios habita en nosotros y nosotros en él. La unión con Dios se realiza en esta vida por medio del éxtasis, que es la coronación en nosotros de la vida de caridad, y en la vida eterna supondrá la visión beatífica. La unión con Dios nos hace de nuevo semejantes a Dios, pero para llegar a ella es necesario partir del temor y despojarse de toda voluntad propia mediante la humildad, para que, sustituyendo la caridad al temor, cumplamos por amor la voluntad de Dios y nos unamos a Él. San Bernardo es un verdadero teólogo también en otros aspectos. Tiene también una teología positiva y especulativa, e incluso desarrolla aspectos de la teología escolástica que, de un modo especial, muchas de sus enseñanzas teológicas quedan recogidas en el Tratado de Consideraciones, sobre la consideración, dirigido al Papa cisterciense, que él mismo había formado como monje suyo, ¿no? Y que al acceder al pontificado le dedicó el tratado. En este tratado se nos descubre la teología sobre Dios uno y trino, sobre los ángeles. Dios como creador tiene aspectos muy relevantes en la angelología de San Bernardo, acerca del ángel de la guarda, acerca de los coros angélicos, acerca de la intercesión que los ángeles realizan entre Dios y los hombres. La angelología de San Bernardo alcanza unas cotas de gran importancia. Dentro de los aspectos del conocimiento de Dios, también recoge de una forma muy breve y sencilla, pero clara, lo que se ha denominado de forma bastante inapropiada como el argumento ontológico de la existencia de Dios de San Anselmo, el argumento clásico de San Anselmo para demostrar la existencia de Dios. San Bernardo, en su teología, también nos habla de la vida sacramental, de los sacramentos que se reciben en el seno de la Iglesia como esposa de Cristo, como la esposa del Verbo encarnado. Nos habla de la Iglesia, nos ofrece una eclesiología interesantísima y otorga desde luego a la Iglesia los títulos de Jerusalén, Templo de David, Viña de Israel. También en el Cantar de los Cantares se descubren muchos aspectos de esta teología profunda de San Bernardo. Y da una gran importancia no solo a la devoción a los ángeles, sino también a los santos, y entre ellos a San José. Y dos aspectos que cabe resaltar de la teología de San Bernardo son también la devoción a la humanidad de Jesucristo, que anticipa
muchos de los aspectos que en el siglo XIII, sobre todo el movimiento franciscano, impulsará, pero que ya venían de toda la tradición de la Iglesia, esa devoción a la humanidad de Jesucristo con ternura auténtica, porque al descubrir a Jesucristo como verdadero hombre, a Jesús como el Dios humanado, como diría Santa Teresa, eso nos permite ir penetrando cada vez más también en la divinidad de Cristo y ver esa unión hipostática de las dos naturalezas, divina y humana, en la persona de Cristo, en la persona única del Verbo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, nos descubre este misterio profundo, y la forma en que podemos penetrar en él es a partir de esa santa humanidad de Cristo. Humanidad que nos lleva a contemplarlo en su infancia, con ternura, con amor, con sencillez, una devoción que nos lleva también a compadecernos en la pasión de Cristo con sus sufrimientos que ha padecido por nosotros. Y junto con esta devoción profunda a la humanidad de Jesucristo está también la devoción mariana que queda expresada fundamentalmente en algunos sermones y sobre todo en unos sermones que compuso parece que por devoción, que quizá no llegó a predicarlos, sino que los escribió por devoción, pero fueron ampliamente leídos desde entonces. Los sermones en alabanza de la Virgen Madre, 4 sermones en los cuales cuenta con algunos pasajes que siguen llegando a nuestros oídos con una gran fuerza, porque además San Bernardo es un autor literario de una grandeza sublime. Maneja el latín a la perfección y además conjugándolo con textos de la Biblia, como decíamos, ¿no? Y sabe atraer el oído del oyente y la atención del lector. Ese pasaje tan famoso que le ha llevado en ocasiones también a ser llamado el citarista de María, el cantor de la Virgen, el caballero de María, en el que San Bernardo nos exhorta cuando la tribulación, la tentación, la duda, los momentos de dificultad nos asaltan, nos está diciendo continuamente respice stella, invoca a María, mira la estrella, invoca a María, ante la tentación, ante la duda, ante el asalto, mira la estrella, invoca a María. O en ese pasaje precioso en el que nos habla del momento de la encarnación, de la anunciación y la encarnación del Verbo de Dios en el seno de María, como toda la creación está esperando el sí de María, el fiat de María, el arcángel San Gabriel que le lleva el anuncio de Dios, la Santísima Trinidad está esperando el sí de María, toda la creación, todos los que yacían todavía en el seno de Abraham, esperando el momento de la redención, todos los hombres están esperando el sí de María y él va creando esa expectación. ¿A qué esperas? ¿Por qué dudas, María? ¿Por qué esperas? Y en el momento en que la Virgen María proclama ese fiat, ese hágase, ese sí, en ese momento se produce como una relajación de toda esa tensión que San Bernardo, desde un punto de vista literario, con gran habilidad ha ido creando. Bueno, San Bernardo, por lo tanto, es un devoto de María, un devoto de San José, un devoto de la humanidad de Cristo y es un amante profundo de la Iglesia, como hemos dicho. San Bernardo quiere una Iglesia pura, quiere una Iglesia limpia, una Iglesia auténtica, evangélica de Cristo, una Iglesia que apunte hacia una verdadera reforma en sus costumbres. Él va a ser llamado por monarcas, por nobles de la época y por eclesiásticos y por papas para diversas tareas, para predicar, para llevar a cabo labores de reforma eclesiástica, para llevar a cabo la pacificación de ciudades enfrentadas, de reinos en situación de crisis. Alguno de los aspectos que más resalta es su deseo de una reforma profunda de la Iglesia y de su unidad, tanto en la doctrina como en los hechos. En el Tratado sobre la Consideración, como decíamos, a su discípulo, el Papa cisterciense Eugenio III, que ejerció su pontificado entre los años 1145 y 1153, por lo tanto, coincidiendo con el año de la muerte de San Bernardo en este Tratado sobre la Consideración
establece también los deberes del Papa de cara hacia la Iglesia y exhorta también en este y en otros tratados y sermones al modo de vida ejemplar que debe desarrollar el sumo pontífice y también los obispos. Así va a proponer, por ejemplo, tiene un sermón sobre el ministerio episcopal en el año 1128, donde nos habla de las cualidades que debe tener un auténtico obispo consciente de su ministerio. Y nos propone un modelo de obispo santo en la vida de San Malaquías O'Morgair, a quien denomina, como viene a presentar, como un segundo evangelizador de Irlanda, posteriormente a San Patricio. Malaquías O'Morgair, San Malaquías, falleció en el año 1148, murió en el año 1148 y fue un verdadero restaurador de la Iglesia en Irlanda, siendo arzobispo de Armagh. Lo presenta como un sacerdote asentado sobre la oración y el sacramento de la Eucaristía, entregado al apostolado, a la lucha contra las supersticiones paganas de Irlanda, restaurador de la vida sacramental, entusiasta del culto, etc. Esa reforma y unidad de la Iglesia le va a llevar también a luchar contra algún cisma de algún antipapa, como el del antipapa Anacleto, a luchar también contra la herejía cátara o albigense, que comenzaba a desarrollarse con fuerza en el sur de Francia, en el Midi francés, y también en otras partes de Alemania. Aquí colaboró San Bernardo, colaboró Santa Hildegarda de Bingen, doctora benedictina de la Iglesia, abadesa benedictina, con San Bernardo también pidió su asistencia para combatir el catarismo, que era un neomaniqueísmo que se expandía por algunas zonas de Alemania y de Francia. Y San Bernardo luchó contra ello también. Propuso también el modo de vida ejemplar de los sacerdotes, de los clérigos, frente a las formas de relajación y luchó, por lo tanto, contra la herejía. ¿Cómo lucharía también contra peligros que en el campo de la filosofía abrían terreno hacia la herejía? No nos extenderemos aquí mucho en ello porque sería prolijo, pero es muy interesante todo el debate que se produjo con Pedro Abelardo, uno de los personajes más notables del pensamiento escolástico del siglo XII, personaje sin duda interesantísimo, de una gran relevancia intelectual, pero que en el campo de la metafísica llevaba hacia conclusiones peligrosas dentro de lo que fue entonces, de lo que se conoció en la Edad Media como el debate de la cuestión de los universales. En la cuestión de los universales, Pedro Abelardo opta por lo que se ha considerado normalmente un conceptualismo que lleva a ciertos peligros, sobre todo al aplicarlo al terreno de la teología. Si bien ya en el terreno de la filosofía, aunque no era el campo propio de San Bernardo, llevaba al peligro de negaciones metafísicas, de una duda metafísica no tan fuerte como la del nominalismo, pero abría el campo hacia ella, también al aplicarlo al campo de la teología llevaba, y esta fue la voz de alarma que dieron a San Bernardo, que le dio su amigo Guillermo de Saint-Thierry o de San Teodorico para que interviniera, era el que al aplicar el conceptualismo al dogma de la Santísima Trinidad llevaba a una forma de neosabelianismo o modalismo, es decir, que las tres divinas personas no son más que modalidades de hablar de una única persona divina. No era la intención de Pedro Abelardo, pero llevaba a ello. Y algunos de sus discípulos llegaron a ello y llegarían a otros errores. También en el campo de la moral nos lleva a lo que se conoce como una ética de situación, dada esa relatividad, de algún modo, de los nombres de los nombres y de las realidades. Y esto fue lo que también San Bernardo criticó y atacó. De ahí que Pedro Abelardo fuera condenado en Concilio de Sens y hubiera de retractarse de sus posturas. Y finalmente, la gran personalidad de Pedro el Venerable, persona de una gran discreción, de una gran moderación, de un gran equilibrio, consiguió reconciliar a la personalidad de San Bernardo con la de Pedro Abelardo, a dos personalidades y dos personas que habían estado enfrentadas por estos motivos, por estos debates, y que habían llegado de manera a un enfrentamiento en el campo personal, no solo en el campo doctrinal. Pedro Abelardo, poco antes de
de morir Pedro Abelardo, consiguió la reconciliación entre ellos como un modelo de reconciliación cristiana. San Bernardo propone unos ideales de vida cristiana también para la reforma de la Iglesia, en la lucha contra la herejía. Nos ofrece aspectos interesantísimos de una teoría político-social, recoge la doctrina llamada de las dos espadas, en el Tratado sobre la Consideración, recoge aspectos de la reforma gregoriana de San Gregorio VII, escribe a reyes y príncipes de la época, tiene algunas cartas muy interesantes a la reina Melisenda de Jerusalén, en todas estas, o al conde Teobaldo de Champaña, en todos los cuales establece los deberes de los nobles y de los reyes, en la atención a los súbditos, en la delicadeza hacia los peregrinos y los prisioneros en Jerusalén, en cómo el monarca o el noble están al servicio de la misión que Dios le ha dado con una porción de su pueblo. San Bernardo recoge en gran medida el pensamiento político-social de la Edad Media cristiana, de la cristiandad, y también se convierte en un pacificador de costumbres, un pacificador de la cristiandad, tratando de superar, como decíamos antes, pacificando a ciudades enfrentadas entre sí, en Alemania e Italia, y también a reinos enfrentados internamente o a reinos que podían llegar a las armas de unos contra otros. Y una forma también de pacificar la cristiandad va a ser orientar esa violencia interna propia de la sociedad feudal, orientarla contra lo que suponía el enemigo común de la cristiandad, que era el Islam amenazante. De ahí esa predicación de la Segunda Cruzada, donde viene a exponer, no con estas palabras exactamente, pero viene a exponer cómo la tierra Santa, los santos lugares son como un patrimonio común de la cristiandad, que había sido cristiano, que ha sido arrebatado por los musulmanes y que por lo tanto la cristiandad, que ha recuperado ya en virtud de la primera cruzada, debe mantener y sostener. De ahí ese deber de defender esos lugares y ese desarrollo que hace valiéndose de fuentes anteriores, desde San Agustín y San Gregorio Magno, fundamentalmente de la teoría de la doctrina de la guerra justa, aplicándolo al caso de las cruzadas. Y ese impulso también que dará a la milicia templaria como un modelo de la caballería cristiana, ya no solo de una caballería secular, sino de un modelo de caballero que reúne las condiciones del guerrero y del monje, porque se convierte en una verdadera orden militar de filiación cisterciense, los templarios, y que va a dar lugar, y es gracias a San Bernardo precisamente, va a dar lugar en un futuro no muy lejano, sobre todo a lo largo del siglo XII, pero también en algunos siglos posteriores, al nacimiento de otras órdenes militares de filiación cisterciense, entre ellas, por supuesto, las españolas de Calatrava, Montesa, Alcántara y la portuguesa de Avís y posteriormente la del Cristo. Bueno, no quisiera alargarme más, dado que la figura de San Bernardo puede suscitar muchísimo más que hablar, que comentar, pero hemos llegado al tiempo que nos habíamos marcado, de esos 3/4 de hora aproximadamente de conferencia, para poder dar ahora lugar a un turno de preguntas que se quieran plantear acerca de esta egregia figura de la cristiandad medieval y de todos los tiempos, doctor de la Iglesia, el doctor Melifluo, el santo abad y doctor Bernardo de Claraval. Magnífico, padre, muchas gracias por esta clarísima exposición. Ahí están agradeciendo en el chat sus palabras y sobre todo su claridad, padre, para mostrarnos esta gran figura que es San Bernardo de Claraval. Padre, San Bernardo, de alguna manera, usted escribió un libro que se llama el San Bernardo o el Medioevo en su plenitud. Hay en San Bernardo una verdadera plenitud de la cristiandad, podríamos decirlo. De paso le digo, algunos nos preguntaban, bueno, monje, guerrero,
predicó una cruzada, habló de la guerra justa, son muchas cosas, ¿no? Hay una plenitud en él, realmente una plenitud de la Edad Media, de estos siglos de cristiandad en la figura de San Bernardo. Sí, efectivamente. Es verdad, los medievalistas distinguimos entre una alta, una plena y una baja Edad Media, ¿no? E incluso distinguimos un poquito dentro de la alta una temprana Edad Media y una tardía Edad Media, porque realmente, claro, nos referimos a un periodo de 10 siglos, un periodo amplísimo, ¿no? Lo que es el periodo medieval. Y la plena Edad Media normalmente la situamos entre el siglo XI y el XIII. De algún modo la culminación es el XIII, el siglo de Santo Tomás y de San Buenaventura, el siglo de las universidades, el siglo de San Francisco de Asís y Santo Domingo, el siglo de las grandes catedrales góticas, pero todo ese periodo del XI al XIII es la plenitud. Y es la plenitud de la Edad Media porque es la plenitud de la cristiandad medieval. Y San Bernardo es un representante magnífico de un momento de plenitud, de un elemento que ha sido configurador de la Edad Media cristiana y de la cristiandad, como ha sido el monacato, la vida monástica, y además en su especificidad, de algún modo benedictina, ¿no? Los benedictinos que han sido evangelizadores de Europa, que han sido los creadores de la cultura occidental en tantos aspectos, bueno, pues San Bernardo, como exponente máximo del cister, de esa reforma cisterciense que se difunde por toda Europa, es un exponente de esta plenitud. Es un exponente de la plenitud porque también el cister, que no es originado por San Bernardo, pero sí impulsado por San Bernardo, es decir, no es él el fundador del cister, pero sí su mayor impulsor. El cister también va a promover un gran desarrollo en aspectos materiales, tecnológicos, agrícolas, agropecuarios y de técnicas hidráulicas en todas las zonas de Europa por donde se expande, y eso va a abrir el campo hacia un desarrollo tecnológico y económico en los siglos posteriores. Es decir, que no solo en los aspectos espirituales, sino también en los aspectos materiales, San Bernardo y sus monjes son representantes de esa plenitud medieval, o lo son también en el campo del arte. El arte cisterciense, el estilo cisterciense, la arquitectura cisterciense es una transición del románico al gótico, es el primer gótico. Todavía tiene elementos del románico y evoluciona hacia el primer gótico. Por lo tanto, esos dos estilos artísticos tan clásicos del arte occidental medieval, el románico y el gótico, están engarzados por el cister. Así que realmente sí, San Bernardo, y además con ese impulso que realiza también pues, de tantas actividades propias, características del periodo medieval, como son las cruzadas, como es el desarrollo de las monarquías cristianas medievales, va a ser realmente un representante de ese medievo en su plenitud. Sin duda, ¿no? Qué gran figura. Padre, estamos entonces en la Edad Media, en un momento de plenitud, los siglos de oro de la cristiandad, hasta el siglo XIII por lo menos. Padre, y después hay, como dicen algunos historiadores, como un descenso, ¿no? De esa plenitud, de ese momento plenitud, como una especie de caída, como que empezamos a bajar unos peldaños. Y hay una gran discusión si estamos en crisis o no. ¿Usted qué puede decirnos al respecto, padre? ¿Estamos en una crisis o no? Si estamos en una crisis, ¿por qué? ¿Cuándo empezó esa crisis? ¿Por qué llegamos a donde llegamos en nuestros días? Bueno, efectivamente hay un periodo de crisis posterior a la época de San Bernardo, podemos decir prácticamente 2 siglos después. A partir del siglo XIV va a ser un siglo de crisis, el XV un siglo un tanto de recuperación, siglo XIV un siglo de crisis en diversos elementos demográficos provocados por guerras, hambrunas, cambios
climáticos, el clima ha estado cambiando siempre. Esto que ahora nos habla del cambio climático como de un dogma ineludible, tal, bueno, pues siempre ha habido cambios climáticos de enfriamiento y de calentamiento, ¿no? No estamos ante algo nuevo, bueno, pues, pero se entra en ello. El siglo XIV es un siglo que se produce además la Gran Peste Negra y hay toda una serie de elementos de crisis económica, política, social, cultural y religiosa. Hay un periodo más de recuperación del XV, pero en el campo que a nosotros, digamos, nos interesa más directamente ahora, porque las crisis económicas pues, tienen periodos de recuperación, las crisis sociales, en el campo del terreno de las ideas, hay buena parte de la crisis que hoy vivimos de la civilización occidental, cultura occidental, de lo que ha sido la cristiandad, nace en parte de unos elementos que se echan, digamos, los gérmenes, las semillas en el siglo XIV, sobre todo con Guillermo de Ockham, por Hus, por Wycliffe, y que se van a ir desarrollando después a partir fundamentalmente de la llamada Reforma Protestante y del pensamiento subjetivista que se desarrolla en buena parte de la modernidad, de las ideas de la modernidad, y no digamos ya a partir de la Ilustración del siglo XVIII y todas las ideologías contemporáneas del siglo XIX al XX y XXI, también con la ideología de género y el transhumanismo. Pero es curioso porque en la misma época de San Bernardo, cuando nos hemos referido a Pedro Abelardo, que daría para hablar mucho de sí, ya hay unos elementos de crisis ahí que están latentes y que van a saltar en el siglo XIV, que en el siglo XII el pensamiento de Pedro Abelardo de algún modo refleja un pensamiento de un pensador concreto, ¿no? Con unos pocos discípulos, un ámbito limitado de la intelectualidad, de París y poco más, con alguna difusión en otras partes de Francia, esos elementos de crisis de la metafísica, de la filosofía del ser o que llevan hacia ella, de crisis que apunta también hacia la moral, hacia una moral de situación, que van a facilitar después por parte de otros autores, o podrían haberlo facilitado si San Bernardo no lo hubiera cortado en el siglo XII. San Bernardo, digamos, cortó en 2 siglos, retrasó en 2 siglos unos elementos, unos gérmenes de crisis que llevarían hacia toda una evolución que nos lleva hasta la crisis actual de la cristiandad. Hoy sí vivimos una crisis profunda de la cristiandad y de todo lo que es lo que ha venido siendo la cultura occidental. En gran medida yo lo afirmo sobre todo, como señalo, en esos aspectos de ese subjetivismo filosófico en sus diversas variantes a lo largo de la modernidad, que se manifiesta también en esa idea absoluta del Estado que no reconoce, o del poder político que no reconoce ninguna entidad ni verdad moral superior, en diversas formas de individualismo o de comunitarismo extremos, en el campo también de una moral autónoma, como diría Kant, que no reconoce una moral superior. Es decir, toda esta serie de elementos que han llevado a todo lo que ha sido el pensamiento, que ha sido todo lo que ha sido el pensamiento de la modernidad, y que han llevado también hacia esa posmodernidad en que nos encontramos. Esto por hacer un resumen breve, ¿no? Pero sí, efectivamente creo que nos hallamos en un momento de crisis profunda, desde luego de la cristiandad occidental y de lo que han sido los valores clásicos de ella, de la crisis del pensamiento occidental, pero también siempre un cristiano nunca pierde la esperanza y sabe que Dios es el Señor de la historia, Dios es providente, el Espíritu Santo actúa sobre su iglesia y sobre el mundo, y por lo tanto también muchas veces de las crisis puede haber recuperaciones mucho más notables. Sí, efectivamente, ¿no? Y en eso también se sostiene de alguna manera nuestra esperanza. Padre, esta cristiandad que tiene su plenitud ahí en Europa en estos siglos que usted está contándonos y que ha caído en esta magnífica síntesis que ha hecho usted
ha caído estos peldaños, ¿no? Hasta llegar a la situación actual. Sin embargo, tuvo un momento de plenitud en el traslado de Europa a América. Es decir, hace unos años dictamos un curso en el Centro Piper sobre cristiandad e hispanidad, porque en América conocimos la cristiandad a través de la hispanidad, ¿no? La cristiandad nos llegó a través de España. Padre, y usted escribió un libro sobre las luces de la hispanidad. ¿Qué puede decirnos sobre la huella española en América, sobre ese legado que de alguna manera nos dejó nuestra madre patria, como nos gusta decir acá en Argentina, ese legado que creemos que es maravilloso y que España dejó no solamente en Argentina, sino en todos los países hispanoamericanos? Bueno, pues desde luego, como dice usted, y además hace unos meses, pues incluso físicamente, ¿no? Lo podía ver en un viaje a Guatemala y varios países centroamericanos, Honduras, incluso con escala en Costa Rica, El Salvador, fundamentalmente Guatemala, comprobaba una vez más pues esa realidad de cómo España llevó a América, llevó al Nuevo Mundo la cristiandad. Y cómo como han señalado dos pensadores españoles, Elías de Tejada y Miguel Ayuso, esa Christianitas Major, esa cristiandad, esa gran cristiandad europea entraba en crisis, se rompía por la reforma protestante y la amenaza turca, fundamentalmente internamente por la crisis en el pensamiento a partir de la reforma protestante y de toda una serie de elementos desarrollados en el campo del pensamiento filosófico, político, etcétera, esa Christianitas Major se mantenía, sin embargo, su herencia en esa Christianitas Minor, que era la hispanidad. Es decir, se iba perdiendo la vieja cristiandad, nacía una nueva cristiandad. ¿Qué se descubre allí? Bueno, yo la verdad que en Hispanoamérica me he sentido como en casa, ¿no? En Hispanoamérica uno puede decirse que se siente como en casa, como en España, y creo que para todo español sería óptimo visitar alguna vez Hispanoamérica, lo mismo que para los hispanoamericanos visitar España. Claro, no siempre las condiciones económicas o las circunstancias lo facilitan, pero realmente ¿en qué se descubre? Pues ya se descubre uno en casa en cuanto la misma lengua que nos une, ¿no? Y con la riqueza, por supuesto, también de todas las lenguas originarias indígenas que precisamente los misioneros españoles y la corona española mantuvo, ¿no? Pero ese español, que nos une a todos, ya hace a uno sentir esa hermandad. Y desde luego, por supuesto, en cuanto se descubre también el otro elemento fundamental que nos une y aún más profundo, que es la fe. La fe que España llevó y que se mantiene y que se ve en las procesiones, ahora en la fiesta del Corpus, en estos días, en las ceremonias religiosas, en los conventos, en las iglesias, en el arte que une lo hispánico, lo hispano de España con lo propio indígena, que hace, podemos hablar de un hispano-indigenismo, ¿no? Frente a todo este indigenismo que es antiespañol y anti todo. Bueno, pues esa herencia de España se descubre en estos aspectos, ¿no? de esa hermandad que nos ha llevado a esa unidad en la lengua, a esa unidad en la fe, a esa unidad tantas veces en tantas costumbres, diferentes en algunos aspectos, porque dentro de la misma España antigua, de la vieja España, hay costumbres diferentes entre unas regiones y otras, pero también pues todo eso nos lleva a ese espíritu común y a ver que realmente Hispanoamérica fue esa Christianitas Minor cuando se rompía la Christianitas Major, ¿no? Pero, bueno, pues España, en esos siglos, la monarquía hispánica, la monarquía católica, como se definía, como era denominado oficialmente, tuvo la misión providencial realmente de conservar la fe y extenderla a otras partes del mundo en unos momentos de crisis. Gracias, Padre, gracias por recordarnos esto, la importancia de España en nuestros países.
Padre, usted está en un lugar especial, el Monasterio de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en España. ¿Cómo es el día para un monje en ese monasterio? ¿Puede describirnos, padre, cómo vive un monje, cómo pasa un monje el día en ese monasterio de la Santa Cruz? Bueno, decía Chesterton, ¿no?, que es maravilloso ver cómo, y lo decía hace ya casi un siglo, ¿no?, o en torno a un siglo, casi un siglo, que es maravilloso ver cómo hoy en un monasterio benedictino pues se viven tantos aspectos, bueno, con los cambios propios de la época, pero en tantos aspectos básicamente el mismo día a día que se vivía en un monasterio del siglo VI, como una regla escrita en el siglo VI por San Benito, sigue con plenitud de vigencia, ¿no? Y la vida monástica que nace en el siglo IV en Egipto, pues todos los monasterios tenemos unos elementos comunes, los del Oriente y el Occidente cristianos, tiene una serie de elementos comunes y que nos da los rasgos de esa intemporalidad, de esa perennidad de lo permanente que conlleva la Iglesia y que lleva de un modo particular la vida monástica. La vida de un monje benedictino del Valle de los Caídos se reparte básicamente entre tres elementos que son, por una parte, la oración litúrgica y personal, la oración litúrgica con el rezo del oficio divino que va jalonando el día desde los maitines al levantarse, pasando por las laudes, las horas intermedias, tercia, sexta, nona, las vísperas por la tarde y las completas que cierran por la noche. Todo ello va dando un sentido de alabanza constante a Dios, que es la misión del monje, prolongar en la tierra la misión de los ángeles en el cielo, la alabanza, la adoración, el amor continuo a Dios. Y unido a eso, por supuesto, la Santa Misa como centro de toda la liturgia y la oración personal también contemplativa de cada monje. Entre esos espacios, el monje se introduce en la vida del monje los tiempos de trabajo manual, físico y también de estudio, de trabajo intelectual, de lección divina, que antes comentábamos, de esa lectura bajo la guía del Espíritu Santo que nutre la vida de oración. Es decir, oración, lección y trabajo son los tres elementos clásicos de la vida monástica, el ora et labora, y eso es la vida nuestra básicamente. ¿Qué trabajos desarrollamos aquí entre esos espacios de los tiempos de oración? Bueno, pues entre esos espacios en que los monjes nos reunimos para rezar en el coro y las comidas que las realizamos en común, en comunidad, en silencio, durante la comida y la cena, escuchando lecturas que además de nutrirnos el cuerpo, pues las lecturas nos nutren también el alma, el espíritu, ¿no? Pues los trabajos que desarrollamos aquí, fundamentalmente algunos de los más destacados, porque también luego la vida benedictina se ha abierto a muchas posibilidades, son tareas de enseñanza en la escolanía, de enseñanza musical y académica y espiritual, en la escolanía de niños cantores, tareas vinculadas a la labor cultural como la biblioteca, la encuadernación, etcétera, tareas de trabajos cotidianos, de la sastrería, de la panadería, de la limpieza, etcétera, trabajos vinculados a la labor apostólica que se realiza y pastoral que se realiza en la basílica, entre ellos el oficio de sacristán, trabajos de acogida de huéspedes, que es una de las características propias de la espiritualidad monástica y benedictina. Tenemos una gran hospedería externa y fundamentalmente más próxima a la comunidad benedictina, la hospedería interna, que es para varones que quieran residir unos días compartiendo nuestra vida. La externa es más régimen de hotel y la atiende más personal externo, aunque depende de nosotros. Bueno, pues toda esta serie de trabajos, o a veces trabajos también en el campo, jardines, etcétera, dentro de las limitaciones de la altura que tenemos sobre el nivel del mar, que no es una tierra propicia para el cultivo, pero también pues, algunas actividades de este tipo hemos desarrollado. Magnífico, padre, ahí la labor espiritual, cultural que se desarrolla en la abadía. Padre, háblenos de la escolanía. Hace poco estuvo en Noruega usted, ¿no? Eso es, acabamos de venir de Noruega, de una semana
hemos estado del 31 de mayo al 7 de junio, ha ofrecido la Escolanía 2 conciertos y 2 misas cantadas en las ciudades de Oslo, la capital, y en Bergen. Y bueno, pues conforme además a la ocasión, pues también ha podido visitar, los niños de la Escolanía han podido visitar los paisajes extraordinarios de este país nórdico, ¿no? Y llevar también la voz de Dios allí a un país de mayoría protestante y que además, pues como señalaba Jaime Balmes en el siglo XIX, el protestantismo lleva al indiferentismo. Hoy es una sociedad muy descristianizada, una sociedad muy sin Dios, una sociedad bastante triste en cuanto pues, se ha ido configurando así una sociedad del bienestar, de todo progreso, pero de grandes carencias espirituales y humanas en otros aspectos, ¿no? Esta es la labor, una de las partes fundamentales de la labor de la Escolanía. La Escolanía nació, igual que nuestra abadía, en el año 1958, sobre precedentes anteriores, incluso de origen medieval, pero más cercanos a nosotros, del oblatorio de niños oblatos que había en Silos desde finales del siglo XIX, con una finalidad fundamentalmente de realzar la liturgia, el canto litúrgico, el canto en la Santa Misa y en algunos otros momentos de la liturgia benedictina en la basílica. Pero además de esa labor cotidiana de solemnizar con el canto y como monaguillos la liturgia en la basílica, también la Escolanía tiene una dimensión educativa. Claro, es un pequeño colegio de niños cantores con todas sus funciones académicas, con los estudios reconocidos por el Estado español y por la Comunidad Autónoma de Madrid, y tiene también una dimensión, una proyección hacia el exterior, porque dada su fama, pues es llamada desde España y desde otros países a cantar, a ofrecer conciertos, a cantar misas, y en esto también lo vemos nosotros como una forma de apostolado, ¿no? La Escolanía canta gregoriano y polifonía de las diversas épocas de la historia. Incluso pues este año también ha recibido, los niños mayores han recibido una formación básica en conceptos de un poquito del canto bizantino, el antiguo canto bizantino, que se sigue cantando en las iglesias de Oriente. De hecho, el canto gregoriano, tal como lo interpreta nuestra Escolanía, es conforme a la tradición monástica benedictina y de la Congregación de Solesmes, interpretando no solo el con tetragrama, sino además con las antiguas notaciones paleográficas de los primeros códices que reflejan el canto gregoriano. Entonces, esta especificidad, esta real profesionalidad de nuestra Escolanía le lleva a ser famosa, a ser solicitada para conciertos y a partir de ellos poder realizar una labor de apostolado con estas voces espléndidas de los niños y de los mayores que forman parte de ella, ya que hemos ido extendiendo también los cursos superiores. La cuestión que tenemos es que necesitamos muchos fondos para poder ir sacando esto adelante, más aún porque pues se nos han suspendido últimamente algunos pagos que se nos debían, ¿no?, por parte de cierta entidad que tiene un compromiso con nosotros. Bueno, ojalá entonces que ese compromiso se cumpla pronto. Padre, yo le quiero agradecer todo esto que nos está contando, la labor que lleva adelante ahí el monasterio en el Valle de los Caídos, la Escolanía, la basílica. Creo que es la más larga del mundo, puede ser la basílica ahí del Valle de los Caídos, padre. Así está y reconocida por el Guinness, ¿no? Y también la cruz más grande del mundo, con 150 metros de altura, más de 210.000 toneladas de peso. Por lo tanto, además de todo su significado, de todo su significado espiritual, y que refleja ese valor de esa cristiandad de la vieja Europa y de la propia España, tiene un valor artístico incalculable. Además, todo lo que fue la construcción desde el punto de vista de la ingeniería y de la arquitectura del monumento, pero muy singularmente de la cruz,
también de la basílica por estar horadada en la montaña, por estar excavada en la montaña, y de la cúpula con una doble cúpula para proteger la inferior de las humedades de la montaña, pues adquieren una significancia, un significado artístico único, realmente único en el mundo. Hay una réplica en pequeño de la cruz y como del Valle de los Caídos en Filipinas también, ¿no? De algún modo, digamos que se ha creado escuela en el mundo de la arquitectura y además un significado también espiritual relativamente parecido, bastante parecido. Padre, es maravilloso escucharlo, saber que está la Escolanía de Niños Cantores, donde se cultiva el canto gregoriano, la polifonía. Ahora, padre, esto a muchos católicos les sonará raro, porque vemos que hay como una tendencia dentro de la Iglesia a olvidar este legado, ¿no? De alguna manera, a no reconocerlo, a pensar que esto es de otra época, que ya no va más, que no tiene vigencia, que es para nostálgicos, así nos dicen. Y pensando sobre esto, acá en Mar del Plata, Argentina, en el Centro Piper, decimos que hay en pugna, y le vamos a pedir su opinión sobre esto, en pugna dentro de la Iglesia como dos paradigmas. Un paradigma católico, llamémoslo así, o monástico, si queremos mejor, tal vez para no herir ninguna susceptibilidad, un paradigma más monástico, basado en la liturgia, con centralidad en la liturgia, que trata de mantener viva la tradición occidental que ha constituido la Iglesia principalmente, y otro paradigma que tiende a ser protestante, ¿no? Un paradigma del indiferentismo, donde todo nos da lo mismo, donde hay que cambiar, hay que hacer la revolución también dentro de la Iglesia y sacar todo lo que siempre se hizo, estar en contra de que si la Iglesia muchos siglos hizo algo, ya no va más eso, no corre más ese principio, hay que inventar cosas nuevas. Desde su experiencia ahí en el Valle, desde esta labor cultural y espiritual tan significativa, le queremos preguntar, ¿es posible todavía, a pesar de estos traspiés económicos que puede haber, de ayuda, de que faltan o algo, pero es posible todavía pensar que este paradigma monástico tiene vigencia? ¿Tenemos que someternos, rendirnos a los nuevos vientos que suelen ser protestantizantes dentro de la Iglesia? Padre, ¿cuál es su opinión sobre esto? Bueno, como decía antes, Jaime Balmes, en su ensayo comparativo entre el catolicismo y el protestantismo, la conclusión a la que básicamente llega es que el protestantismo conduce al indiferentismo religioso. Lo estamos viendo en los países protestantes y en las iglesias protestantes, ¿no? Donde pues ya en muchos casos ya hasta es difícilmente ya identificar si son iglesias cristianas, si tienen algo de cristiano, ¿no? Si tienen algo ya no de iglesias, sino de comunidades cristianas, ¿no? Porque, bueno, pues ya en muchos casos se ha acabado disparatando del todo y ahora mismo dentro de la Iglesia anglicana pues se está produciendo un cisma interno profundo por la asunción de toda la ideología de género por parte de la Iglesia anglicana de Inglaterra, a la cual se oponen las otras iglesias anglicanas de otras partes del mundo, ¿no? Bueno, pues esto lleva a ello. Y las sociedades protestantes son sociedades que han ido evolucionando a un indiferentismo cada vez mayor, a un apartamiento de ello. Con lo cual, el peligro de que el catolicismo se protestantice es que acabe en lo mismo, ¿no? Para nosotros en concreto, pues la vida monástica es un paradigma que presenta una actualidad viva, porque pertenece a esa perennidad de la Iglesia, de los valores permanentes de la Iglesia. Y la vida monástica a lo largo de los siglos ha demostrado una capacidad de rebrotar siempre después pese a momentos de relajación, momentos de crisis interna, siempre ha
se ha visto cómo la mano del Espíritu Santo ha hecho rebrotar nuevas reformas y cómo, bueno, pues una orden que, como la nuestra, que nace en el siglo VI, sigue viva y siguen afluyendo vocaciones, aunque hayan descendido en muchas partes y muchos monasterios, pero hay otros monasterios muy vivos, ¿no? Y la cisterciense igual. Bueno, pues eso demuestra cómo el Espíritu Santo es quien está por encima de la Iglesia. Y desde luego, sin una vida de oración y sin una liturgia cuidada que nos habla de Dios, que nos habla del misterio, que nos habla de la elevación hacia lo superior, que nos habla de la adoración, que nos habla de una relación con un Dios que nos ha creado, que nos ha redimido, que una liturgia que nos descubre todo el misterio de la fe, porque el lex orandi, lex credendi, que se dice en la tradición occidental, sin una liturgia cuidada, sin una vida de oración, sin unas fuentes de vida interior, es imposible desarrollar una vida cristiana hacia el exterior, en el aspecto social, en el aspecto político, en el aspecto de cualquier modo de vivencia y de testimonio hacia el exterior. Si no hay una vida interior, es imposible desarrollar una vida cristiana hacia el exterior. Es desarraigar, el peligro de desarraigarse es que al final pues es como construir una casa empezando por el tejado, ¿no? Si no se echan las raíces, es imposible construir bien el edificio. Por lo tanto, es fundamental echar bien los fundamentos, y los fundamentos parten de una vida de relación profunda, intensa e íntima con Dios. Padre, la última pregunta, porque no queremos abusarnos de su tiempo, sabemos que Que todavía tendré que hay... marchar dentro un poquito a un concierto de la escolaría, sí. Sí, padre, la última pregunta. Este echar raíces, ¿qué tiene que ver con la liturgia? ¿La misa tiene que ser el centro de la vida de los cristianos o no? ¿O ya no va más eso? ¿Qué tiene que ver la liturgia y principalmente la Santa Misa con la vida cristiana? Bueno, la Santa Misa es el centro de la vida cristiana, ¿no? La liturgia es el centro de la vida cristiana porque, pero de un modo especial, la Santa Misa, que es la renovación y la actualización del sacrificio redentor de Cristo en la cruz, que se renueva y se actualiza en el altar, y al mismo tiempo también lo es de su resurrección, de su ascensión. eh, Nosotros nos situamos cada vez que se celebra la Santa Misa en cualquier lugar del mundo que se celebre, en una iglesia pequeñita, en una ermita, o sea, en la basílica más grande del mundo, nos situamos en Jerusalén, el momento de la pasión, de la muerte y también de la resurrección y ascensión de Cristo. Es un misterio que trasciende realmente los espacios y los tiempos. Nos hace presente esa realidad de Jesucristo que nos ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la Santa Misa, Cristo se hace realmente presente en la Sagrada Eucaristía, se hace presente sobre el altar y se queda con nosotros después reservado en el sagrario, y se queda para ser adorado y custodiado y amado, y conocido y tratado. La oración, decía Santa Teresa, es un tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama, ¿no? Ese tratar de amistad. Y San Juan de Ávila decía también que para el sacerdote, el sacerdote tiene un trato de familiaridad, de amistad, de intimidad particular con Cristo. Bueno, pues, y eso se puede extender a todo cristiano, de un modo especial al sacerdote, pero a todo cristiano. Eh, el vivir la Santa Misa como el centro de la vida cristiana es fundamental, es fundamental. Y en la Santa Misa podemos recibir la Sagrada Comunión, que nos da alimento espiritual, que nos da fuerzas, que alimenta nuestra vida de comunión con la Santísima Trinidad. Al recibir a Cristo, recibimos con Él al Padre y al Espíritu Santo, y Cristo se hace presente en el altar por la invocación al Espíritu Santo, por la epíclesis. Entramos en la vida de la Santísima Trinidad, y esa
realidad que es la inhabitación trinitaria en el alma, es decir, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, habita en el alma del justo, habita en el alma del cristiano en estado de gracia, que no se halla en pecado mortal, que es fuente, esto es una fuente riquísima de vida interior y que nos aparta del pecado mortal e incluso nos quiere hacer evitar cualquier pecado. Esto en la Santa Misa es reforzado, ¿no? Porque por la comunión, la Sagrada Comunión, revivimos todo esto, lo alimentamos, ¿no? Por lo tanto, la Santa Misa es fundamental para el sacerdote y para todo cristiano. Gracias por recordarnos esto, Padre. Muchas gracias. Le pedimos una bendición final antes de despedirnos. Pues les doy la bendición. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Y muchas gracias por Padre. todo. Gracias a usted por este tiempo hermoso y lo dejamos libre ahí para que siga con sus compromisos, Padre. Que Dios lo guarde. Muchísimas gracias a usted, don Cristian, y al Centro Piper y a todos los que hayan asistido a esta conferencia o luego la puedan ver. Gracias, Padre. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos del Centro Piper, gracias a todos los que acompañaron de Argentina, de España, de Estados Unidos. Muchas gracias a todos. Gracias por los comentarios. Una magnífica presentación de San Bernardo de Claraval, pero que no se quedó solo en eso, sino con mucha tela para cortar, con muchos temas importantes para pensar y para rezar. A todos, bueno, les pedimos, si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal del Centro Piper y dejen algún comentario también, los que quieran. Nos encontramos el 23 de junio para hablar sobre San Alberto Magno de la mano del profesor Claudio Mayeregger. Gracias nuevamente, que Dios los guarde y será hasta pronto.